al culto. La Iglesia Bíblica les da la bienvenida a todos ustedes. Gracias al Señor que puso en sus corazones estar aquí para escuchar su palabra y para estar gozosos, ¿verdad? Entonces, amén. Nos ponemos de pie y vamos a empezar con una oración. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias al Señor. Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, te damos las gracias, Señor mío, porque pues nos das la oportunidad, Señor mío, de poder abrir los ojos, de poder despertar, de ver a nuestros seres queridos, Señor Padre bendito. En esta mañana quiero agradecerte por cada uno de los integrantes que están aquí, Señor Padre bendito, por darnos la oportunidad de poder estar aquí, Señor Padre Santo, darnos la oportunidad de poder entender tu mensaje, Señor Padre bendito, y también que podamos ser fieles, Señor Padre bendito, el resto de nuestras vidas, Señor Padre bendito. Quiero pedirte por el culto, Padre bendito, por las alabanzas, por la predicación, Señor Padre bendito, para que sea para la gloria y honra tuya, Señor Padre bendito, y por los hermanos que están por venir, que si llegan, que los traigas con bien, Señor Padre bendito, y los que no, cuídalos donde quiera que estén, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor mío, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nos toca leer Proverbios 17, si gustan buscarlo, por favor. Gracias. Qué bueno que ya estás mejor y que ya, gracias a Dios, ya te permite el Señor estar aquí con nosotros. Amén. Para que puedas alimentar el Espíritu y puedas tú. Sí, gracias. Lo que el Señor te ha puesto para que nos enseñe. Gracias. Ya, aquí estoy de vuelta. Ya les he dicho que hierba mala nunca muere, así que heme aquí. Sí, si algo me dolió de todo esto fue que no hubiéramos tenido culto. Dios sabe cómo me sentía. Pero bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta. 15 días sin vernos y fue, bueno, se siente mucho. Así que es necesario que hagamos un breve repaso, nada más para que nos acordemos dónde nos quedamos. Hemos ya recorrido 7 capítulos de la segunda carta a los Corintios. Y si te preguntaran a ti básicamente de qué trata la segunda carta a los Corintios, la respuesta es Pablo defendiéndose de las falsas acusaciones que le hacían los falsos apóstoles, los falsos maestros que se introdujeron en la iglesia, y básicamente de eso trata. Pero al final del capítulo 7 vemos que ya limaron las perezas. ¿Recuerdan que Pablo les mandó una carta, que Pablo mismo le llama una carta severa, que dice: me dolió haberlas enviado, pero era por su bien. Les hablé, ahora sí que directo a la yugular, les diró, pero la iglesia reaccionó como se esperaba. Reconocieron su pecado, volvieron a ponerse a las órdenes de Pablo, limaron las perezas y todo. En fin, hubo reconciliación entre Pablo y los corintios. Y así termina el capítulo 7, ¿no? Donde ya hay reconciliación. Y ahora en el capítulo 8 y 9 pareciera como que Pablo se ha salido del tema otra vez, porque ha venido 7 capítulos defendiéndose y de repente como que le da un viraje al tema. De hecho, algunos han llegado a pensar que estos capítulos fueron agregados a la carta original de Pablo, que sí es una carta de Pablo, pero que se la metieron ahí. Pero si analizamos con cuidado la carta, vamos a ver que Pablo no se está saliendo del tema. Una vez que ellos ya han reconocido que estaban en pecado, han reconocido su pecado, se han arrepentido, entonces, ¿qué es lo que se espera de ellos? Que den evidencia de que verdaderamente están arrepentidos. Cuando tú dices a tu esposa, a tu esposo, a quien dices: estoy arrepentido, qué bueno, pero pues quiero ver evidencias de que te has arrepentido, ¿no? Entonces aquí lo que va a hacer Pablo es, va a darles la oportunidad de que den evidencias
de que verdaderamente están arrepentidos. Y entonces entra el tema del dinero. Acuérdense que Pablo andaba haciendo una colecta. Pero así como estaban las cosas entre los corintios y Pablo, iba a ser prudente que les hablara de la colecta. Primero había que limar las perezas y aclarar las cosas, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Pablo es va a poner a prueba su verdadero arrepentimiento, a ver si hay evidencias, ¿no? Entonces toca el tema del dinero, o sea, la Biblia también habla de dinero. Y déjenme decirles que no es un tema de la preferencia de alguien predicar. Sobre todo menos alguien que está al frente de la iglesia que esté predicando de dinero, porque luego se prestan malas interpretaciones, ¿no? Yo recuerdo, y se los he platicado, que la primera vez que yo asistí a un culto cristiano, el tema que tocaron fue justamente la ofrenda. Y cuando yo llegué, pues obviamente inmaduro, totalmente, ¿verdad? Dije, ya apareció el peine, ya sé de qué se trata, me quieren quitar mi dinero, ¿no? ¿Sí? Es un tema que se toca realmente poco en las iglesias, ¿no? Y luego si uno no está lo suficientemente maduro para escuchar un mensaje de esto, pues peor el caso, ¿no? Pero resulta que maduros o no maduros, a veces desconocemos lo que la Biblia dice al respecto, ¿sí? Y parte es a veces culpa de las iglesias porque no predican mucho sobre esto del dar dinero, ¿sí? Sobre todo con tantas cosas que vemos hoy en día del evangelio de la prosperidad y todo. Y entre más des, más Dios te va a regresar. Cosas por el estilo, ¿no? Todos, yo creo que aquí viéndonos todos nosotros, la multitud que veo, todos venimos, la mayoría, de un trasfondo católico. ¿Sí o no es cierto? Sí. Donde todo es pagar. Desde que llevas al chamaco a bautizar, hay que pagar. La confirmación es pagar. La primera comunión, pagar. Todo es pagar. Hasta cuando te mueres, para que te van a echar los santos óleos, es pagar. Y después si quieres una visita post-mortem, para que tu alma vaya al cielo, pues hay que pagar. Todo es pagar. Y resulta que cuando nos convertimos a la gracia, donde todo es por gracia, resulta que aquí también hay que dar. Si aquí todo es por gracia, ¿sí? Y resulta que también hay que dar, ¿no? ¿Sí? Uno a veces se pregunta, ¿por qué hay algunas religiones que tienen tanto dinero? Por ejemplo, el Vaticano tiene lana. Lanísima. O sea, hay días que yo no los vendo, o sea, honestamente. Los testigos de Jehová, todos tienen dinero, pero ¿por qué será? Pues porque enseñan justamente que el dinero tiene que ver con esto. Y a las pruebas me remito. Miren, ya se los he mostrado, pero miren, escuchen esto con atención. Dice, ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los injustos se dañan a sí mismos. Si tú lees eso y piensas, la limosna perdona todo pecado. Vean lo que dice acá. El agua apaga las ardientes llamas. La limosna perdona los pecados. Aquí está. Biblia católica. Aquí está. Sí. ¿Por qué dice eso? Están agregando hojas. Le agregaron libros. Miren, si tú vas con un sacerdote católico y le dices, un loco que se llama Juan Carlos, tú le dices que la Biblia no dice en ningún lado que la limosna perdona pecados. Y te va a decir, ¿cómo no? Sí lo dice. Y te va a enseñar la Biblia y va a ser que sí lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Sería entrar volver a los tiempos de la Reforma, de Martín Lutero y todo, cuando vendían indulgencias y todo eso. Entonces la Biblia nunca dice eso. Pues si no lo dice, vamos a hacer que lo diga y le meten esos libros. Ahora sí ya lo dice. Pero eso no es una herejía, no es una total contradicción a salvo por gracia yo soy, a no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, si eso viniera de Dios, entonces Dios se contradice o qué pasa. Entonces, bueno, tienen ahí herramientas suficientes para saber por qué la Biblia católica dice eso, cuando la Biblia que usamos no lo dice. Porque Dios no puede contradecirse. Si Dios se contradice, no es Dios entonces. Bueno. Van a saber esa razón para los ricos. ¿Mandé? Van a saber esa razón para los ricos, porque los pobres... Exactamente, tenían más oportunidad los ricos. Total, es una total herejía eso. Pensar
que la limosna perdona el pecado, ¿sí? Esas son blasfemias totalmente, ¿sí? Ahora, la Biblia sí enseña que debemos dar dinero, de eso ni quien lo niegue, pero nunca dice que sea para perdonar pecados. Si no, si la limosna perdonara pecados, entonces Cristo murió en balde, lo dice Pablo. Si nos pudiéramos salvar por medio de dar caridades, limosnas, pues Cristo entonces ¿para qué murió? Mejor ponte a orar y paga tu salvación, ¿sí? La Biblia nos enseña que debemos dar y nos da además razones. La primera razón que nos da la Biblia está en el Salmo 24.1. ¿Quién me lee rápidamente Salmo 24.1? Mientras tomo tantita agua. Para que veas que si piensas que tu casa es tuya, o tu coche es tuyo, que tus hijos son tuyos, ve lo que dice el Señor ahí. Salmo 24.1. Adelante, ¿quién? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todo pertenece a Dios. Realmente, todo les pertenece a Dios, ¿sí? Ahora, les voy a leer para que no lo busquen. Dios, uno puede pensar, yo tengo dinero porque soy bueno para hacer negocios, etcétera, tengo inteligencia, etcétera, sé aprovechar oportunidades. Vean, cuando el rey David construyó, quería construir el templo, ¿sí? Dice en Primera de Crónicas 29, 12 al 14, fíjense, pongan atención. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, realmente Dios nos provee a nosotros, y de lo que nosotros damos es porque el Señor nos lo dio antes a nosotros. Es más que claro, ¿no? Otra razón por la que debemos de ofrendar es porque Jesús también enseñó que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Cuarta razón, porque refleja amor a los necesitados, ¿sí? Primera Juan 3:17 dice, si alguno tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces, y si le seguimos escarbando, vamos a encontrar razones por las cuales la Biblia enseña que sí debemos dar dinero, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué no ofrendamos como Dios manda? Y digo, y no lo digo por ustedes porque ustedes son fieles, estoy hablando en general. ¿Por qué al cristiano le cuesta trabajo ofrendar? ¿Cuál es la primera excusa que ponen? No tenemos. Diría el salmista, no tengo dinero ni nada que dar, ¿verdad? Lo único que tengo es amor. Es amor para dar, pero dinero no tengo, ¿sí? Pero la Biblia nos demuestra lo contrario. Uno dice, no doy porque no tengo dinero, pero Dios dice, no tienes dinero porque no das, por eso no tienes dinero. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Así que llegamos a la conclusión que no da el que tiene, sino el que quiere. Esa es la verdad. Es como le digo a Leti, a la iglesia va el que quiere realmente. El que quiere ir a la iglesia va. El que no quiere ir no va a ir a la iglesia, ¿sí? Entonces, Pablo va a recordarle a los corintios y va a poner como ejemplo, unos ejemplos y va a sentar unos principios de cómo es el ofrendar, ¿no? Pero ¿qué les parece si primero oramos? Para que Dios nos ilumine y nos ayude a entender esto. Amado Padre Celestial, primeramente gracias, Padre, por permitirnos este día abrir los ojos, por ver nuestros seres queridos con nosotros. Nos permitiste levantarnos y reunirnos en este lugar para poder estudiar tu santa palabra, Señor. Ahora, Padre, te rogamos que nos des entendimiento, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, me ayudes a mí a exponer tu palabra con fidelidad, con claridad y sencillez, de tal manera que todos podamos salir edificados y sabiendo lo que tú tienes que decirnos acerca de este tema tan complejo que es el dar dinero. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 8. ¿Ya la tenemos ahí? Sí.
Prácticamente aquí Pablo va a poner dos ejemplos. Primeramente va a poner, para estimular a los corintios, les va a poner como ejemplo a los macedonios, les va a poner el ejemplo de Jesús, y en el tercer punto va a hablar del manejo correcto de las ofrendas, porque tampoco se trata de dar por dar, y dónde quedó la bolita, ¿no? Vamos a ver, dice, vamos a leer hasta el 7 y ahorita empezamos a desmenuzar. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Primero ejemplo que va a poner es a los macedonios. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran estas iglesias de Macedonia? Para empezar, ¿cuáles eran las iglesias que Pablo está poniendo de ejemplo a los macedonios? ¿Recuerdan quiénes eran los macedonios? No me va a decir que Félix salía de Macedonia. No. Los macedonios, no, yo No, ya los vimos a club. Acuérdense que Grecia, en la provincia norte se conocía como Macedonia, la provincia del sur era Acaya. Los corintios estaban en Acaya y las iglesias de Macedonia eran las iglesias del norte. ¿Y de qué iglesia estamos hablando? De Listra, Filipos, Derbe. Tres iglesias eran los macedonios porque estaban en la región de los macedonios. Eran griegos también, pero estaban al norte. Bueno, resulta que estas iglesias es a la que Pablo va a poner Pablo le está diciendo, hermanos corintios, quiero que sepan cómo se está manifestando la gracia de Dios con los macedonios allá en el norte. ¿Sí? ¿Y por qué se estaba manifestando la gracia de Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios para que se manifestara esa gracia? ¿O de qué manera? Dice, fíjense el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿En qué situación estaban los macedonios? Profunda tribulación y profunda pobreza. Grande prueba de tribulación, ¿sí? Profunda pobreza. Esa era la situación en la que se encontraban esas iglesias, ¿sí? Pero a pesar de que estaban en esa situación, dice, abundaban en gozo, ¿sí? Y ese gozo redundó, ¿sí? Redundó, ¿sí es correcto? Sí, redundó. ¿Sí? En riquezas de generosidad, ¿sí? O sea, ellos no tenían dinero, ¿sí? Y sin embargo Pablo los está poniendo de ejemplo de profunda generosidad, ¿sí? Riquezas de su generosidad. ¿Cuánto habrán dado los macedonios para que Pablo los ponga de ejemplo? Lo que tenían. ¿Mucho o poco? Mucho poco en cantidad, pero mucho en gozo. Exactamente. Más En allá. cantidad, poco, porque estaban pobres. Pero de acuerdo a las circunstancias en las que estaban dando ese poco se convierte en mucho, porque estaban dando más allá, porque vean lo que dice aquí, del 3, pues doy testimonio de que con agrado, han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. O sea, cuando dice han dado con agrado, dice que lo hicieron voluntariamente y de manera sacrificada, ¿sí? Pidiéndonos, en el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, de alguna manera, recuerden que Pablo anda haciendo una colecta entre todas las iglesias gentiles. ¿Para qué era esa colecta? Pues recuerden, porque hay una cosa bien especial. Aquí Pablo está hablando de una colecta especial, ¿sí? No está hablando del dar de cada semana de nosotros. Pablo, en el contexto, ubiquémonos. En el contexto, Pablo está hablando de una colecta que estaba haciendo especial para los hermanos pobres ya en Judea.
Pero de aquí se extraen los principios para el ofrendar. ¿Sí? De aquí podemos extraer de este pasaje cuáles son los principios para ofrendar. ¿Sí? Entonces los macedonios se enteran que Pablo anda haciendo una colecta. ¿Sí? Pablo no les había dicho nada a ellos. ¿Por qué? Pues porque conocía su situación. ¿Sí? Y cuando se enteran los macedonios le dicen a Pablo: oye Pablo, no nos niegues el gozo de poder participar. ¿Sí? Para nosotros es un gozo. Pero es que tú estás bien pranga. No importa, para mí es un gozo dar. Si tengo uno, doy la mitad de uno, en fin. Y dice, nos pidieron con ruego, o sea que le insistieron a Pablo: no Pablo, déjanos participar, queremos cooperar con algo. Para nosotros es un gozo poder ayudar a alguien más. Y así fue como Pablo les permite que participen. Pero vean con qué actitud lo hicieron. Tenían todas las excusas y pretextos para la ofrendación, ¿no es cierto? Sí. Y aún así lo hicieron voluntariamente y con gozo, ¿sí? Ahora, la pregunta es: ¿cuándo se debe de ofrendar? Conforme Dios te haya prosperado. Ya Pablo les había dicho en la carta anterior: cada uno conforme a Dios lo haya prosperado. Bienvenida, Angie. Le dicen a Pablo: no tienes el gozo de participar. Ahora decíamos, ¿el diezmo? ¿Sí o no? No necesariamente. No necesariamente. Si tú quieres dar el 20, está bien. Miren, en el Nuevo Testamento ni se menciona la palabra diezmo. El diezmo era para Israel y era como un sistema de impuestos, ¿sí? Ahí no era de si querías o no querías, si tenías o no tenías, ahí era a fuercita, porque era como si iban a mantener la tribu de Leví. Pero Pablo aquí sienta un principio, y ya no lo dijo en la primera carta: cada uno de acuerdo a como Dios te haya prosperado. Lo que está dando a entender, no está diciendo porcentajes ni nada, simplemente está diciendo: si Dios te dio más, pues tú después es dar más. O sea, debe ser aquí un principio, debe ser proporcional. Si Dios te dio poquito, pues Dios no se va a enojar porque ofrendes poquito. Eso es lógico, eso es lógico. Si alguien ganó 20 pesos en un día, pues si da 2, nadie se va a enojar que... A ver, miren, les voy a poner un ejemplo. Alguien que gane 5,000 a la semana, ¿sí? Vamos a ponerle 10%, por decirle una cifra. ¿Y de cuánto tendría que dar? 500. Uno ganó 100 pesos a la semana, daría 10 pesos. Están dando en igual proporcional los dos. Nadie va a decir: él dio más. No. Pues numéricamente sí dio más, pero a los ojos de Dios dio, como Dios dijo, proporcional a lo que cada quien ganó. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. O sea, la ofrenda debe ser voluntaria, sacrificialmente y proporcionalmente. Recuerden el pasaje ese de Lucas 21, del 1 al 4, se los leo. Dice Jesús, hablando de Jesús, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí sus dos blancas, que iban como 2 pesos, ¿sí? Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, ¿sí? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Quién mostró ahí más fe? ¿A quién quedó bien a los ojos de Dios? La viuda. Todo lo que tenía lo dio. Confiaba en la provisión de Dios. Y los otros, dice Jesús, echaron de lo que les sobra, ¿sí? Es como si viene Slim y nos echa 50 pesos. Digo, no está bien, digo, Dios lo prosperó demasiado como para... ¿Sí me explicó lo que estoy tratando de los principios? No estamos bien, ¿por qué sí debemos dar dinero a la iglesia? Miren, ya vimos que el Salmo 24:1 dice que todo es de Dios. Todo.